Hola, mi nombre es David. Bienvenidos a un nuevo video del canal de Enseña Química. El día de hoy hablaremos de nuevo acerca del dióxido de cloro. Pero antes de empezar, quiero agradecer a la fanaticada de esta sustancia, la cual llenó mi anterior video con patentes, estudios y otra documentación que fue de mucha importancia para elaborar este video. Adicionalmente, quiero mencionar tres cosas. La primera es que, como mi objetivo en el canal es realizar la divulgación de la química como ciencia y establecer un diálogo con ustedes que son mi audiencia, usualmente yo no me presento poniendo de manifiesto mi formación académica como biólogo y como químico. En segundo lugar, a mí ninguna empresa farmacéutica, ni gremio químico, ni asociación, ni nada semejante me patrocina o me paga por realizar este video. Yo lo hago por responsabilidad social como profesional, porque considero que es importante prevenir a la población en general sobre algunas prácticas que pueden poner en peligro su salud e integridad. En tercer lugar, este va a ser un video que muy probablemente en un par de semanas va a tener más dislikes que likes, cortesía de la fanaticada del dióxido de cloro. Sin más, comenzamos. Como saben anteriormente, por el título también del video, hablaremos del dióxido de cloro. Esta sustancia ha sido promovida por periodistas irresponsables, algunos políticos, en diversos países del mundo, en Europa, en Latinoamérica y también en Estados Unidos, como una posible cura para la COVID-19. En el caso de Latinoamérica, la promoción comenzó en Ecuador, Perú, siguió en Bolivia, llegó a Argentina y ahora llega a Colombia, cuando el 25 de julio de este año, un periodista de la W, un medio bastante conocido en el país, dijo que cierta persona que promociona esta sustancia y que muchos de ustedes han visto en internet, afirma tener evidencia de su efectividad. Sin embargo, a lo largo de los meses de mayo, junio y julio, las diferentes autoridades sanitarias de estos países, el INDECOPI en Perú, el INVIMA en Colombia, la Comisión Europea, entre otras, han emitido alertas sanitarias sobre el uso de esta sustancia. Recordemos que el dióxido de cloro es un desinfectante del grupo de los agentes liberadores de halógeno, particularmente de los agentes liberadores de cloro. Si quieren saber más sobre los desinfectantes más comúnmente utilizados, pueden dar clic y ver el video que está acá. Recordemos que los desinfectantes son sustancias que eliminan o disminuyen la carga microbiana sobre superficies inertes y que por esta razón no se deben ingerir, inhalar o inyectar. El dióxido de cloro es un compuesto cuya fórmula química es bastante sencilla. Posee 2 átomos de oxígeno y 1 átomo de cloro. Esta sustancia químicamente es un agente oxidante. Entiéndase por agente oxidante aquella sustancia que cuando reacciona sustrae electrones de la sustancia con la que está realizando este proceso químico. Contrario a lo que afirma esta persona bastante popular en la internet, el dióxido de cloro solo se descompone en dicloro y dioxígeno en unas condiciones bastante restringidas. La primera es que el líquido esté puro a una temperatura mayor a menos 40 grados centígrados, o que este líquido puro esté en presencia de luz ultravioleta que causa su fotodescomposición. La reacción de descomposición del dióxido de cloro es explosiva y por esta razón y la inestabilidad de esta sustancia en condiciones de alta pureza hacen que el dióxido de cloro sea preferiblemente generado in situ cuando es requerido. Esta reacción no ocurre en las condiciones normales en las que se emplea el dióxido de cloro, que es generado in situ a concentraciones en aire menores al 40% o en disolución acuosa en concentraciones mayores a 20 gramos por litro. Además, en estas condiciones de reacción, el que sufre el cambio de estado de oxidación no es el átomo de oxígeno, sino es el átomo de cloro. Es necesario decir que el proceso de oxidación es fundamental para los organismos vivos, particularmente para aquellos que emplean oxígeno molecular en la respiración. Este proceso permite que estos organismos utilicen de forma más eficiente, es decir, generen una mayor cantidad de energía
de los alimentos que consumen. La oxidación también está involucrada en otros procesos del organismo. Sin embargo, estos procesos están estrictamente regulados y la razón es muy sencilla. La mayoría de los componentes presentes dentro de los organismos vivos, en las células, en los órganos y demás, son susceptibles al proceso de oxidación. Al ser susceptibles a este proceso, si la oxidación se lleva a cabo de forma incontrolada, comienzan a haber daños graves en estos componentes. A esta condición, donde empiezan a haber daños graves a nivel celular o tisular producto de los procesos de oxidación, se le conoce como estrés oxidativo. Como ya mencionamos, el dióxido de cloro es un oxidante bastante potente y es este poder oxidante el que explica su actividad biocida contra diversos tipos de microorganismos, tales como bacterias, como el caso de Bacillus subtilis, que causa la disentería, o Bacillus anthracis, que causa el anthrax, Listeria, Legionella, Salmonella, que son otros géneros de bacterias que causan graves infecciones, virus como el virus de la polio, el adenovirus o el virus de la hepatitis A, y algunos protozoarios, como es el caso de Giardia. Adicionalmente, el dióxido de cloro se puede utilizar como agente esterilizante, ya que afecta a las esporas de las bacterias, y las afecta destruyendo las proteínas que estas bacterias tienen en su cubierta y también las proteínas necesarias para proteger el material genético que estas esporas tienen en su interior. También destruyen las proteínas necesarias para la germinación y reactivación metabólica del microorganismo y por tanto esto impide que esas esporas que han reaccionado con el dióxido de cloro puedan formar de nuevo bacterias viables. No obstante, como ya mencionamos en las propiedades físicas, esta sustancia es volátil, lo cual te presenta algunas ventajas. Como es volátil, su residualidad es bastante baja cuando se emplea en estado gaseoso. Sin embargo, en las industrias donde se emplea, el nivel máximo permisible es bastante bajo, del orden de 0.1 partes por millón o 0.3 miligramos por metro cúbico de aire. Cuando los niveles alcanzan 5 partes por millón o 14 miligramos por metro cúbico de aire, empiezan a haber efectos irritantes o corrosivos sobre el sistema respiratorio. Los efectos nocivos son dosis dependientes, de tal modo que a una concentración de 20 partes por millón, es decir, 70 miligramos por metro cúbico de aire, esta sustancia ya es letal. Dios mío, es gas venenoso. No te preocupes, el vidrio nos protege. ¡Ay! ¡Vamos a escondernos a mi casa! Oigan, esta salida de emergencia está pintada. Sin embargo, el dióxido de cloro se ha utilizado de forma segura en aplicaciones locales como antiséptico en algunos procedimientos médicos para eliminar infecciones bacterianas o virales, a concentraciones menores del 1% y en algunos casos a concentraciones menores de 1 parte por millón. Mientras que el dióxido de cloro tiene un mecanismo químico de acción bastante indiscriminado que ataca múltiples biomoléculas dentro de las células, el requisito para que una molécula pueda ser considerado como un antiviral y sea seguro es justamente lo contrario, que sea bastante selectivo y que ataque de forma específica proteínas o mecanismos propios de los virus. De ahí que el dióxido de cloro no pueda considerarse como tal como un antiviral, pero sí como un desinfectante. En contraste al estado gaseoso, donde el dióxido de cloro reacciona para generar cloro molecular, en estado líquido el dióxido de cloro se disuelve en agua y al reaccionar genera iones clorito y clorato. Los iones clorito y clorato son aún más oxidantes que el dióxido de cloro y son los responsables de los efectos nocivos en el organismo de esta sustancia. Por esta razón no se debe ingerir el dióxido de cloro. El dióxido de cloro y los iones clorito y clorato reaccionan con los grupos amino y con otros grupos potencialmente susceptibles de oxidación presentes en las proteínas y en diversas biomoléculas. Esta reacción con estos grupos hacen que muchas de las proteínas presentes en las células pierdan eventualmente su estructura y su funcionalidad, lo que lleva a la desnaturalización. La mayoría de las proteínas que reaccionan con el dióxido de cloro son aquellas necesarias para la síntesis de nuevas proteínas o también las que están involucradas en el metabolismo energético de las células. En el primer caso, de las proteínas necesarias para la síntesis de nuevas proteínas, el dióxido de cloro se cree que tiene 3 mecanismos que actúan de forma simultánea. El primero es la no formación del complejo aminoácido ARN de transferencia en la síntesis de proteínas
se necesita que el ARN de transferencia se una a un aminoácido particular para que este aminoácido sea llevado al ribosoma y luego unido a la estructura de proteína que se está formando dentro de este. En segundo lugar, ataca al aminoácido transferasa presente en el ribosoma. La aminoácido transferasa es una enzima que permite transferir el aminoácido libre desde el ARN de transferencia que lo transportó al ribosoma hacia la cadena de proteína que se está formando en el ribosoma. Y en tercer lugar, la degradación del ARN mensajero. El ARN mensajero es la plantilla de instrucciones que permiten saber cuál es la secuencia de aminoácidos de una proteína. Adicionalmente, al igual que muchos otros agentes oxidantes como el ozono, el dióxido de cloro también ataca algunos componentes de las membranas de la célula, lo que causa el aumento de la permeabilidad y la eventual ruptura de la célula. Desde el punto de vista químico, los agentes liberadores de cloro, y como vimos en el video de desinfectantes, comparten su mecanismo de acción, el cual para muchos de ellos se fundamenta en un fenómeno químico conocido como dismutación, en el cual un átomo determinado al reaccionar genera dos especies químicas, cada una de las cuales tiene diferentes estados de oxidación de ese mismo átomo. Este diagrama se lee de izquierda a derecha y ahí es posible deducir cuando una especie presenta el fenómeno de dismutación. Cuando el valor que se encuentra a la derecha es mayor que el que se encuentra a la izquierda de la especie en cuestión, en este caso se puede hablar que ocurre el proceso de dismutación. El hipoclorito de sodio y el dióxido de cloro, como agentes liberadores de cloro, tienen un mecanismo bastante similar. En ambos casos procede mediante el fenómeno químico de la dismutación. En el caso del hipoclorito se observa que se genera el cloro molecular y los iones cloruro, y es el cloro molecular la especie que presenta el fenómeno de dismutación. En el caso del dióxido de cloro, tanto en medio ácido, que es muy similar al pH del estómago, como en medio básico, esta especie genera iones clorito y clorato. Los iones clorito y clorato son los responsables de la actividad biológica del dióxido de cloro en solución acuosa y también los que causan los efectos nocivos a la salud humana. Como ya mencionamos, los iones clorito y clorato no solamente dan lugar a los efectos de estrés oxidativo dentro de las células, también al ser oxidantes fuertes pueden generar otros procesos a nivel sistémico, es decir, dentro del organismo en su conjunto. Uno de los más importantes es la metahemoglobinemia. La metahemoglobinemia es la conversión del átomo de hierro que está presente en el grupo hemo de la hemoglobina de ion ferroso, que es su forma normal, a ion férrico. Este ion férrico puede transportar el oxígeno que hay en la sangre. Sin embargo, debido a que es más afín por el oxígeno, es incapaz de liberar a esta molécula una vez la sangre llega a los tejidos, lo que causa graves efectos en estos debido a la deficiencia de oxígeno. Con respecto a los ensayos clínicos que se han realizado con el dióxido de cloro, hasta el momento no hay ensayos clínicos en seres humanos. Hay ensayos clínicos en ratones de su uso como antiséptico. En los ensayos clínicos se debe seguir una metodología muy estricta en la cual se definen dos poblaciones. Una población sana, sobre la cual se va a probar la seguridad del producto que se va a evaluar, y una población con una enfermedad específica sobre la cual se va a tratar la efectividad de la sustancia. Luego, los investigadores lo que hacen es de forma aleatoria entregar ya sea la sustancia que se va a probar o un placebo. El placebo es un control que no tiene la sustancia que se evalúa y por tanto es la ausencia de tratamiento. En este caso, ni los médicos tratantes ni los pacientes saben si se les administró el placebo o si se les administró la sustancia que se pretende evaluar. Esta metodología busca eliminar en los participantes del estudio un famoso error que se conoce como el sesgo de confirmación, del cual aquí hay un video que lo explica de forma detallada. Señor Simpson, entienda que esto puede provocar pérdida de cabello y ligero retraso mental. Sí, venga el líquido. Cuando la sustancia que se pretende evaluar es segura en los pacientes sanos y es efectiva para la patología que se está evaluando en los pacientes que la presentan,
y que esto es estadísticamente significativo en ese grupo, esa sustancia puede eventualmente recibir el aval de las autoridades sanitarias para su uso en esa enfermedad particular. Esto no ha ocurrido para enfermedades como la COVID-19. Sin embargo, esos estudios no existen para ninguna de las patologías que afirma curar este individuo que promociona el dióxido de cloro. Para lo que sí se puede utilizar el dióxido de cloro es como desinfectante. Es mucho más eficaz que el hipoclorito y se requiere una menor cantidad. Sin embargo, es bastante peligroso generarlo in situ en las condiciones normales que hay en los hogares. Finalmente, debo decir que como los efectos del dióxido de cloro son dosis dependientes, en este momento pueden estar ocurriendo dos escenarios. En el mejor de los casos, personas inescrupulosas le están vendiendo a la población soluciones de dióxido de cloro en concentraciones bajas, que muy probablemente no les van a generar efectos graves a largo plazo. Es decir, que básicamente están tomando agua y los efectos nocivos son económicos porque están siendo estafados por estas personas inescrupulosas. No obstante, en el peor de los casos, y como hemos visto en diversos videos que circulan en la internet, hay soluciones bastante concentradas de dióxido de cloro. Ingerir estas soluciones es muy peligroso para la salud porque muy probablemente estas personas van a resultar intoxicadas y van a requerir atención médica. Por esta razón, sobra decirles que no es recomendable ingerir esta sustancia, que su mecanismo es bastante inespecífico y que puede causar graves daños en células, tejidos y órganos que pueden llevar a condiciones médicas bastante graves. Mi invitación es que se documenten con su médico de confianza acerca de los posibles tratamientos en el caso de la COVID-19 o en el caso de cualquier otra dolencia que ustedes tengan. Si te gustó este canal, por favor, dale click al botón de suscribirte y activa la campana de notificaciones. También síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.